una definición tuya que diste en alguna nota que te hicieron sobre los adultos mayores, que fue un grupo desatendido en la pandemia, por lo menos en España. Sí, sigue siendo. Esto es súper importante que quede claro. Desde un primer momento con la pandemia COVID sabíamos quiénes eran la población más vulnerable. Los adultos mayores eran las personas que más iban a morir y por alguna razón todo el sistema se ha volcado a reforzar el sistema hospitalario y de cuidados intensivos y esta población ha quedado muy descuidada. En el caso de España y en el caso europeo, básicamente el problema es que no se trataba de estructuras sanitarias, con lo cual no tenían capacidad de atención a los pacientes y ha tardado mucho el sistema en ponerse en marcha para dar equipos de protección y para poder dar los cuidados adecuados. Pensar que el tema de que el personal se infectara y no tuviera equipos de protección repercutía en que muchos ancianos quedaban sin cuidados durante días. Ximena, te saluda Luciana Rubinska, mi admiración a tu trabajo, a todos los que dedican su vida para ayudar a otros. Recién mencionabas la situación de los geriátricos y hubo una estadística muy fuerte. Yo no sé si hay algún registro de los últimos días de este dato que voy a decir, que es el 50% de los fallecimientos en Europa se dieron dentro de los geriátricos. Si habla a las claras de la poca rigurosidad de los protocolos o de la dejadez que vos recién estabas mencionando. Sí, efectivamente, y España lamentablemente vamos a la cabeza con esas cifras. Se calcula, no hay cifras oficiales, pero se calcula más del 50% de los fallecidos han ocurrido en residencias. Y parte es esto, ¿no? Parte que el sistema sanitario no estaba dentro de las residencias y ha costado mucho adaptar recursos. No siempre es falta de recursos, sino que los recursos están en otros sitios. Sabemos que el confinamiento ayuda a parar la transmisión del virus y que el aislamiento de las personas mayores es el modo más efectivo de actuar. Entonces, también mi mensaje para el caso de Argentina es: estáis a tiempo, ¿no? Esto es un poco lo que pasó acá, que cuando que ya llegamos todavía no se podía hacer nada, pero en el caso de Argentina creo que es como un momento súper importante para poder dar los recursos frente a las poblaciones más afectadas, que en este caso son los adultos mayores. La situación es gravísima, sigue siendo gravísima, si bien en el sistema hospitalario y un establecimiento de la curva, etcétera, a nivel de residencias la situación sigue siendo muy grave. Ximena, a ver, fallecer solo, asustado y en un estado terrible. ¿Eso es lo que viste? Sí. Sí, la verdad que bueno, nuestra función básicamente es dar apoyo a las instituciones y nuestra experiencia es responder a emergencias. Entonces, probablemente de diálisis no sabemos mucho, pero sí de cómo actuar y poner los recursos en emergencias donde más hace falta, y este era el foco desde el primer momento. Pero sí es cierto que visitando las residencias, sobre todo en los primeros días de la crisis, nos encontramos con situaciones muy graves como la que describo en ese artículo. Personalmente fue una experiencia que viví con una enfermera, viendo que habían trasladado muchos pacientes a otro sitio y sabiendo que habían quedado los más graves de cuidados paliativos en la residencia, y llegamos a un sitio donde realmente era una situación muy grave. Desde lo primero fue poner en orden quién estaba, quién no estaba, quién había sido trasladado, luego el tema de hidratación y cuidados mínimos de pacientes, y la segunda tarea, que probablemente fue la más importante, que fue la de poner a estas personas en conexión con sus familias, y que desde luego a mí me ha marcado profundamente en esta acción de Médicos Sin Fronteras. Y cuando decís que eso te marcó, ¿por qué? ¿Qué fue de ese contacto? ¿Qué viste, qué sentiste? ¿Qué te transmitió la posibilidad de contactar a los mayores, los ancianos, nuevamente en relación con su hogar, con sus familiares? Bueno, creo que es importante resaltar que algunos estaban conscientes y algunos incluso escuchaban las voces de sus familiares y tomaban, había algunos que estaban adormilados. Este virus en las personas mayores se presenta de distintas maneras, y la verdad que fue una situación muy íntima. De hecho, intentamos que se quedara una sola persona dentro de la habitación para mantener esta conversación en la intimidad que más se pudiera, y eran despedidas, agradecimiento por la vida, pedidas de perdón,
tratar de expresar hijos a padres, esposos a esposas, hermanos, nietos, sobrinos, todo lo que querían decir a sus adultos mayores y ellos también contestando. Médicamente también para mí fue una sorpresa ver cómo al rato de haber hecho estas llamadas, algunos pacientes que estaban con distrés respiratorio severo se estabilizaban, se tranquilizaban, y esto, bueno, es realmente muy fuerte, ¿no? Y fue un mano a mano con mi compañera enfermera, ayudando a un equipo de una residencia que estaba con menos del 50% del personal, muy angustiados, muy cansados, y yo creo que esto es, mi mensaje, esto es lo que tenemos que evitar en Argentina. En Argentina no nos puede pasar esto. Ximena, las muertes en soledad que vos llegaste a ver no solo afectan directamente a la familia, sino también al personal del geriátrico, ¿no? Exactamente, mira, has dado uno de hecho hemos empezado a hacer una intervención en salud emocional y pensando que íbamos a reforzar este componente de despedidas, nos hemos encontrado que en este momento de la pandemia, que ya los casos empiezan a bajar, lo que nos encontramos es un personal de residencias muy tocado, con duelos muy fuertes, con una sensación de responsabilidad muy importante, y entonces también estamos interviniendo en este sentido, tanto dando apoyo a las familias y a los residentes, y cuando hablo de residentes enfermos y sanos, porque esto es otro tema. Había mucha gente que no tenía COVID, pero seguía estando en una situación de aislamiento, de soledad, de que sus tratamientos de base como de hipertensión, diabetes, etcétera, no se estaban respetando, y el otro foco muy importante es el tema del personal. Mi reconocimiento muy especial para el personal de limpieza, que frecuentemente nos olvidamos e incluso se les niega sistemáticamente el equipo de protección. Esto es una cosa que nos preocupa muchísimo, que espero no tener que volver a presenciar este tipo de actitudes. Son los que están más expuestos. Entonces, cuando hablamos de equipo de residencias, hablamos de médicos, enfermeras, pero sobre todo de cuidadores, de recepcionistas, de fisioterapeutas, educadores, y que de un día para el otro empiezan a hacer de todo. Realmente humanamente es una experiencia muy fuerte. Es importante el tema de las despedidas. Será una generación que quedará marcada por no haber podido despedir a sus familias y saber que sus familias han muerto en soledad y en situaciones muy críticas. Ximena, te mandamos un beso gigante, nuestra admiración a tu trabajo y una entrevista que, además de mostrar todo lo que se vivió y lo que se sigue viviendo allí en España, nos tiene que ayudar a nosotros a pensar como país cómo afrontar lo que se viene, sobre todo en los geriátricos. Un beso grande. Vale, solo para que sepáis, en la página de Médicos Sin Fronteras hemos desarrollado un material muy específico para residencias de mayores, accesible desde Latinoamérica, adaptado a las necesidades de Latinoamérica, y esperamos que